Buenos días, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de la huella de Emma. Hace algunos días no nos veíamos por acá, pero pues venimos con las fuerzas recargadas, con mucha energía de poder compartir la palabra, de compartir herramientas que nos ayuden a todos en esta comunidad tan bonita de caminar el duelo de una manera consciente, de una manera amorosa. Y pues en estos tiempos pues sucede algo, ¿no? Empiezan a llegar las festividades, la Navidad, el Año Nuevo, los regalos, la decoración, los niños. Generalmente es una época de mucha convivencia familiar, de socializar mucho, de estar en novenas, de estar en reuniones y es importante abordar el tema de cómo vamos a vivir la Navidad si estamos en duelo por la muerte de nuestros hijos. Es un tema muy, muy lindo y para abordar este tema quise invitar a Ángela Muñoz, ustedes ya la conocen, es mi amiga, mi hermana de camino y la admiro muchísimo, tiene una trayectoria muy grande acompañando a padres y madres en esta experiencia de duelo y hoy nos va a ayudar a abordar este tema. Así que bienvenida, Angelita. Muchas gracias, Cindy. Qué alegría estar aquí en este espacio, en mi otra casita, porque yo siento que la huella además es mi otra casita. Y yo pertenezco a HIC también ahí de corazón. Bueno, que somos hermanas de camino. Bueno, gracias, Cindy. Gracias a quienes nos están escuchando el día de hoy. Este camino del duelo por la muerte de un bebé, del duelo gestacional y neonatal, pues es un camino que transitamos en muchos momentos de la vida. Es decir, esto no es estático, porque la vida sigue. Y como la vida sigue, vienen las fechas comerciales, las fechas religiosas, los aniversarios, y el duelo también pasa por ahí. El duelo también se ve atravesado por lo que implican esas fechas. Entonces, pues creo que es inmensamente valioso que hoy podamos hablar tal vez de una de las fechas más importantes en el año para, para los seres humanos, no solo por lo que implica, digamos, la fecha de Navidad, sino porque también temporalmente implica el fin de un lapso, digamos, de lo que es el año. Y bueno, pues esto remueve muchas cosas. Así es, Angelita. Yo quisiera arrancar preguntándote desde tu perspectiva, ¿qué significa para unos padres que perdieron un bebé que llegue la Navidad? ¿Cómo lo viven los papitos? Mm. Mira que de esto no se habla mucho, Cindy. Bueno, en general del duelo perinatal no se habla mucho, pero la Navidad, vamos, por la implicación también que tiene religiosa en nuestra cultura latinoamericana, que es una cultura que está demarcada por una creencia cristiana muy fuerte, la Navidad pues viene del nacimiento. Mm. Tanto que en Colombia, por ejemplo, nosotros hacemos el pesebre, en otros países de Latinoamérica no lo llaman el pesebre, sino lo llaman el nacimiento. Sí. Y tú lo que esperas es la llegada de un niño y te reúnes durante, digamos, bueno, las novenas, pero además lo que son las fechas posteriores, para anhelar, preparar y celebrar la llegada de un niño. Y pones un niño en un pesebre y celebras el nacimiento. Y en ese momento, cuando se está en duelo por el nacimiento, pero también por la muerte, ¿sí? Y lo voy a decir así, por el nacimiento a la muerte, Mm. pues se vuelve contradictorio y da rabia. Y muchos en el momento, digamos, en los primeros momentos, no comprendemos por qué nos da tanta rabia la Navidad, ¿sí? Digamos, esto yo te lo puedo compartir porque ha sido como el resultado de muchos años de analizar, de comprender, de haber pasado por unas Navidades muy duras mías, que ahora les comparto un poco sobre eso, y comprender que, pues cuando la Navidad implica nacimiento, implica un bebé, y yo tengo mis brazos vacíos de ese bebé anhelado y que yo esperaba, pues entonces aflora el dolor de la herida. Que ojo, la herida no la causa la Navidad,
¿sí? Porque esa es otra Mm, cosa. Nosotros creemos que la Navidad me genera una herida porque mi hijo no está. No, la herida se da porque yo esperaba y había idealizado tener a ese hijo en brazos y no lo tengo, ¿sí? Y es la frustración y es la rabia. Pero como decía cuando empecé, las fechas atraviesan, digamos, por esa herida. mm, Entonces lo que hacen es que se sienta más el dolor. Y cuando un bebé ha muerto, además lo que vemos es que nosotros no tenemos alrededor de qué celebrar, porque la mm, Navidad se gira o se da también en torno a los niños, porque claro. hablamos de los regalos, de lo mágico. La Navidad también tiene una implicación mágica muy linda, pero también muy poderosa, digamos, a favor y en contra, ¿sí? Porque hablamos del que trae los regalos, ya sea el niño Dios, Papá Noel, y entonces los niños están alrededor de la ilusión de esos regalos, ¿no? Casi Mm, que en estos días oí a alguien que decía, es que la Navidad son los niños. La Navidad se le hace a los niños. ¿Qué pasa cuando no hay niño? ¿Qué pasa con ese fin de año? ¿Mm? Entonces, para unos padres, la Navidad implica recordar que no se tiene ese hijo, mm, eh, observar y saber que hay otros hogares en donde sí hay esos niños, ¿sí? Implica también mucha incomprensión del entorno, mm, ¿sí? Porque creemos que el dolor duele menos si no lo nombramos, si no lo permitimos, si lo disociamos. Entonces, en esas fechas, a veces las personas con buena intención, pero con mala información, mm, buscan y la celebración, la fiesta para el que está en duelo, no pienses en eso, pasa la página y eso llega a ser más doloroso. Y además, dentro de estas implicaciones está el no saber qué hacer, Cindy, mm, porque tú no quieres que los demás se sientan mal, no es una fecha, digamos, que se vive individual, sino que se vive de manera familiar o social, ¿sí? Entonces, cuando se está en duelo, hay una necesidad de estar aislado, hay una necesidad de volver a la crisálida porque es tan grande la herida que se te han roto las alas y necesitas volver a empezar, has muerto con tu hijo. Todo eso está pasando en una familia. Y afuera hay juegos pirotécnicos, regalos, árbol, luces cuando tú estás en oscuridad. mm. Y claro, eso hace que papá y mamá en duelo quieran desaparecer. Perdón que tengo en sonido esto, discúlpenme. Mm, Y eso hace que papá y mamá quieran, así, literal, Cindy, quieran desaparecer. Y bueno, pues esto trae unos retos enormes. Guau. Hay muchas cosas que mencionaste que son muy valiosas. Quisiera empezar a fragmentar para ir como dándole herramientas a los papás. Lo primero es eso. ¿Cómo ayudamos a los papás a sobrevivir estas fechas? ¿Qué puedes tú recomendarles a los papás para que puedan atravesar estas fechas de una manera que sea mucho más, no sé cómo decirlo, no tan dolorosa? Si es Mm, que va a ser dolorosa, pero diría yo más bien no tan hiriente o como más fluida. mm. Sí, claramente no va a dejar de ser doloroso y hay algo que es importante saber y es que el primer año, Mm, sabes, el primer año es durísimo, durísimo, tú lo viviste. El primer año implica caminar con el corazón roto, incluso es como caminar amputado. Yo lo podía describir de esa manera. Entonces, bueno, ¿cómo sobrevivir a la Navidad en duelo? Justo hace unos días hicimos nuestra última reunión del año con las familias de la fundación y este era el tema. Y entre las facilitadoras que trabajamos ese día, construimos un decálogo que creo que puede ser muy lindo. Este decálogo también parte de experiencias que hemos ido recogiendo en nuestras Navidades cada una, ¿no? Antes de hablar de estos tips, Cindy, quiero compartir muy rápido cómo fue mi primera y mi segunda Navidad, para dar un perfecto, poco de contexto me de, parece excelente. de estos aspectos. En esa primera Navidad, a mí nadie me había dicho que esto que estamos escuchando. Entonces, pues yo dije, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Yo llevaba 3 meses solamente de la muerte de Juan Isaac. Entonces, hice la vida como si nada, hicimos lo mismo. Entonces, el 24 lo íbamos a pasar
creo que era con mis suegros, nosotros turnábamos el 31 con mi mamá. Y mis suegros viven en clima caliente y en Colombia, digamos, hay mucha fiesta, hay mucho movimiento. Yo hice como si nada, ¿no? Organizamos la Navidad como si nada y justo como hacia las 10 de la noche, que era el momento de ir a misa, además a darle gracias a Dios por el año, ¿no? Entré en una crisis donde yo no quería entrar a la iglesia, yo no quería ir a la misa, empiezan a sonar los fuegos pirotécnicos, las luces, y empiezo a sentir una angustia y lo que hice fue salir corriendo y me perdí y no me encontraban. Yo recuerdo que yo corría por todo el conjunto, yo quería huir de eso que estaba sucediendo, porque además no me tomé el tiempo para escucharme, ¿sí? Para saber qué necesitaba yo. Simplemente como que dejé que la Navidad me viviera a mí, ¿sí? Me pasara como por encima. Entonces, ¿qué hice? Lloré, lloré, lloré. En medio de la celebración, pues todos como intentando que estuviéramos bien, todos disimulando, nadie hablaba del bebé, el nombre del bebé no existía en ese momento. No, fue muy difícil, fue muy difícil. Yo lloré, lloré. Y el 31, pues igual, el 31, más o menos hacia las 11:30 de la noche, cuando ya iba a llegar el fin del año, no, fue una cosa desastrosa, desastrosa porque no me preparé para vivir una Navidad en duelo. Y de alguna manera me forcé a hacer cosas para las que yo no estaba lista. Intenté disimular lo que sentía, ¿no? Como para que nadie pues se incomodara. Y pues realmente esto no funcionó. En la segunda Navidad ya tomamos la decisión de estar juntos y la hicimos solos, 24 y 31. Solos. Hablamos con la familia, les comunicamos nuestras necesidades y dijimos, no, lo vamos a hacer solos. Claro, no éramos todavía capaces de decorar, pusimos por ahí unas luces como en la pared con la forma del nombre de nuestro hijo y esa fue nuestra Navidad, prendimos velas, lloramos, le hicimos una oración y esa fue nuestra Navidad. Y al otro día amanecí tranquilísima. Entonces, partiendo de esto, digamos, ¿qué es muy importante? Uno, escucharnos a nosotros mismos, validarnos, ¿sí? Y si estamos en pareja, es importante escuchar al otro, ¿sí? Porque puedo yo querer una fiesta con orquesta, pero resulta que el otro necesita silencio para llorar. ¿Cómo escuchar al otro y llegar a un acuerdo y comunicarnos, validándonos el uno al otro en lo que sentimos y en lo que necesitamos, para a su vez saber cómo juntos podemos ese día pues hacer algo que nos dé tranquilidad? Entonces, uno, escucharnos a nosotros mismos. Dos, no forzarnos a hacer algo para lo que no estamos preparados o no queremos hacer. Hace poco hablaba con una mamá en una sesión de acompañamiento y ella me decía, es que va a venir toda mi familia de Medellín, van a ser 15, no, llevamos 2 años sin vernos, y va a haber de todo. Yo no quiero, porque además me van a preguntar, porque además viene una prima que está embarazada y yo no la quiero ver, pero me da pena y no quiero hacerlo sentir mal. Y aquí es bien importante saber que quien está en duelo es el que está con la herida, que es una herida que no se ve, pero que existe, que es una herida que nos ha atravesado en dos, como una herida de corazón abierto. Y somos nosotros los que necesitamos ser comprendidos en ese momento, ¿sí? Entonces aquí creo que es importante ponernos a nosotros en primer lugar, porque los demás van a comprenderlo, van a saber, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito un tiempo para mí. Quiero estar de pronto un rato con esa familia, pero luego irme a un lugar tranquilo. No forzarme a hacer algo que no quiero hacer, porque después la sensación, claro, ellos se van a ir contentos porque te vieron, pero el dolor y la sensación de que pasaste por encima tuyo, ¿sí? Pues eso se demora un tiempo también en sanar. Tercero, no reprimir las emociones. Si tienes ganas de llorar, llora. Que no quieres llorar delante de todas las personas, ok, entonces ve al baño y lloras. Pero no te reprimas lo que sientes, porque reprimir las emociones lo que hace es que crezcan, ¿sí? Y que después ya no sea simplemente un llanto, sino sea rabia, explotas, digamos, respondes de una manera que de pronto no era la que tú querías. No reprimamos las emociones. ¿Sí? Y ahí sigue siendo muy importante hablar, digamos, con el otro. Cuarto, cuidarnos a nosotros mismos física y emocionalmente. Con la Navidad, con las fiestas,
viene también el licor. El peor enemigo del dolor es el licor. ¿Por qué? Si bien podríamos pensar que puede ser un escape, ¿sí? Como evadirnos de la realidad y de lo que está pasando y ponernos contenticos, pues el licor lo que va a hacer es que nosotros, digamos, salgamos del control de nuestras decisiones, de nuestros actos, ¿sí? Pero además que pues ese dolor se pueda sentir más fuerte aún. Porque cuando se está licorado y se está triste, ¿qué pasa? Pues hay mucho dolor también, se llora, se siente, y no de una manera presente, ¿sí? Podemos cometer errores. El licor jamás es un buen amigo en estos casos, entonces cuidarnos a nosotros mismos, evitar el licor, comer bien. Si necesitamos ese día dormir porque nos sentimos agotados, en duelo tenemos muy poca energía, pues nos acostamos a dormir temprano. Por una Navidad que te acuestes a dormir temprano, si tu cuerpo te lo pide, no va a pasar nada, está bien. Y también cuidarnos a nosotros mismos emocionalmente. Si yo sé que a esa reunión a la que me están invitando va a ir una mamá, digamos, la cuñada de no sé quién, que está ya a puertas de tener su bebé o que ya tiene su bebé recién nacido, yo acabo de enterrar al mío, ¿eso me va a ayudar emocionalmente? ¿Sí o no? Eso solo lo sabes tú que me escuchas. Ahí, en ese momento, eso no te lo puede decir nadie, no te lo puede decir Cindy, no te lo puede decir yo, no te lo va a decir tu mamá ni tu esposo. Tú, escuchándote y aplicando ese primer punto, pues sabes si eso te cuida o no te cuida. Quinto, hacer nuevas actividades y construir nuevas tradiciones. Una de las cosas, Cindy, más duras en este proceso es querer ser los mismos de antes. Es querer seguir la vida, ¿sabes? Como si no hubiera pasado. Porque no vamos a volver a ser los mismos de antes, nunca. Y todo lo que gira alrededor nuestro también. Entonces, pues, ¿por qué no hacer una Navidad distinta? Yo duré sin hacer árbol 3 años y cambié totalmente lo que era la decoración. Decidí que en el centro de mi mesa iba a haber una vela encendida mientras comíamos en la cena de Navidad porque ese era mi hijo presente. Qué hermoso. ¿Sí? Decidí que el 31 todos íbamos a hablarle a Juan Isaac a medianoche y le íbamos a enviar mensajes al cielo, por ejemplo. Y son nuevas tradiciones que, por ejemplo, este año con mi hija María Carolina espero poder seguir y que ella le hable a su hermana en ese momento, que ella sepa que esa vela es en memoria de su hermana. Familias que nunca decoraban y ahora, después de la muerte del bebé, deciden que en memoria del bebé van a decorarlo todo de Navidad, sin sentir culpa, ¿sí? Entonces, del dolor también pueden hacer algo lindo. Ayer en una charla que daba en un instituto de fertilidad hablábamos de cómo hacer música cuando hay dolor, cuando las cuerdas del instrumento se han roto, cómo lograr hacer música aún a pesar de ello. En Navidad, hacer nuevas actividades y generar nuevas tradiciones nos ayuda con ello. 6, buscar la paz. El filtro frente a lo que tú vas a hacer o decir es, ¿esto te da paz o no te da paz? Busca lo que te traiga paz. Al final, Navidad es paz y amor. No solo desearle la paz a los demás, regálate la paz a ti mismo. ¿Sí? Y regálate el ser y estar en primer lugar. Lo mereces, lo necesitas. Entonces, lo que me traiga paz. 7, comunicar a la familia y a los amigos las necesidades que tengo. Y es que aquí se nos dificulta mucho esto. Sí. Nosotros mismos a veces no sabemos ni qué sentimos. Y a los demás que nos están acompañando, pues mucho más complejo se les hace saber qué necesitamos nosotros. Si nosotros no les decimos esto. Mi mamá suponía que era mejor no hablar de mi bebé en la primera Navidad. Y después lo pudimos hablar abiertamente. Ella me decía, no, yo creo que es mejor que no hablemos del bebé. Y yo, calladita, necesitando que alguien nombrara a mi bebé. Entonces, para evitar suponer y si sí, si no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué no quiero hacer? Y esto me permite validarme también. 8, esto es algo que yo lo practico, Cindy, y me ha servido montones, no solo con la Navidad, con cualquier fecha que puede ser difícil. Y es planificar con anticipación Qué importante. lo que tú quieres hacer o no. Porque si tú dejas que la vida te lleve, digamos, la muerte de un bebé implica perder el control, ¿cierto? Y implica sentirse como en el vacío.
una manera de empezar otra vez poco a poco a tener un poco el control, ¿no? Como a sentirnos seguros, a adquirir seguridad, es planear al día, ¿sí? Entonces puedes planear ese día en la medida de tus posibilidades. Sabemos que mucho se sale de nuestro control, pero al menos planificar qué quisieras hacer ese día y hablarlo, ¿sí? Porque si no te llega el día y como les decía ahora al comienzo, la Navidad nos pasa por encima, ¿sí? Y Nos todo el mundo va a atropella. hacer exactamente, esa es la palabra, nos atropella. Entonces, no dejes que la Navidad te atropelle, no dejes que las fiestas te atropellen. Decide tú qué quieres hacer con esas fiestas. ¿No quieres celebrar? ¿Quieres irte el 24 de diciembre a acompañar viejitos en un ancianato y a darles abrazos? Perfecto. Ujú, Eso es lo que te trae paz, bien, pero planéalo. Porque si sí. lo quieres hacer ese día a las 11 de la noche, pues no te van a abrir la puerta en el lugar. ¿Sí? Y seguramente vas a terminar en una fiesta a la que te lleven. Si no quieres hacer eso, organízalo, ¿sí? 9, simbolizar al bebé. Mm, El primer año, creo que el dolor más grande es el no tenerlo en brazos, ¿sí? Físicamente. Yo digo que pues, los 2 primeros años uno está todavía muy conectado con lo físico que no hay, con lo material que no hay. Me refiero al cuerpo del bebé. Y simbolizar al bebé nos ayuda a sentir esa otra vida que él tiene, que es esa vida más espiritual, ¿no? Más celestial. Y entonces aquí, pues, digamos, traerlo al presente con un objeto es muy lindo. En el tercer año, que fue cuando yo hice me volqué a hacer el primer árbol de Navidad con mucho miedo, dije, bueno, lo hago, pero no le vamos a poner nada de adornos, solamente unas bolitas con el nombre de Juan Isaac. Y se me iluminó la Navidad, tengo que porque sacar me dije, esto porque lo iba a mostrar más adelante, pero bueno, tú lo sabes, ¿no? claro, exactamente, no tienes que sacarlo, yo es que el mío lo tengo colgado. No, yo lo Esa tenía bolita, colgado y dije, no, tiene que salir en el video. claro, Cindy, esa bolita, esa misma, cuando yo la conseguí, como que hice un clic, porque Navidad es amor y mi hijo es amor. Con lo cual, aquí voy a hacer un silogismo filosófico. La Navidad para mí es el amor que le tengo a mi hijo. Con Mm, lo cual, si yo desaparezco también para siempre esta conexión con la Navidad, pues no le estoy dando el sentido que es en realidad. Es decir, si Navidad es amor y yo amo a mi hijo es Navidad, mi hijo es Navidad. Y recordarlo y traerlo. Con lo cual, pues Navidad a mí se me volvió, digamos, ver cómo recordar a Juan Isaac desde otro lugar. Entonces, en el árbol tiene el nombre de Juan Isaac en todas partes. En el pesebre yo pongo un ángel que es Juan Isaac. En mi comedor me conseguí un ángel así grande que además mueve las alas y se le encienden y canta Noche de Paz, ¿no? Ahora mi hija María Carolina, que tiene 3 años, lo prende todo el tiempo y hace como él. Y dice, mamá, ese es mi hermano. Todo el día lo prende. En los regalos, ¿sabes? Siempre hay un regalo en mi familia que doy en nombre de mi hijo, para recordarles que existe, Cindy. Claro, ya cada uno tiene que agenciar sus emociones. Yo al comienzo me preocupaba, ¿y qué van a decir cuando yo les dé ese regalo? Cada uno agencia sus emociones frente a eso. no, Yo no me pero puedo hacer danos un responsable. ejemplo, ahora me quedo con la curiosidad. Claro, lo que pasa es que te voy a decir, la primera vez que yo le di un regalo a mi suegra, y se va a reír cuando vea este video, en nombre de mi hijo, hizo como, o sea, todos estamos recogiendo regalos, y cogió el regalo y hizo, y lo miró, y se ha puesto a llorar, Cindy, y lloraba, y todos nos quedamos como, y ahí es cuando te digo, cada uno agencia las emociones que eso le produce, ¿sí? Porque cada uno tiene un duelo, porque este es un duelo que impacta a la familia, por eso es duro también en Navidad. Pero el hecho de que genere
o nos recuerde el dolor, la tristeza, pero también el amor, pues no significa que yo no pueda hacer esto, ¿sí? Nos cohibimos de simbolizar al bebé y representarlo por el miedo a lo que los otros digan o lo que los otros sientan, pero es que cada uno es responsable de sus emociones frente al duelo, ¿sí? Y hacerme responsable de mis emociones también es, si esto me hace feliz y sé que es lindo y sé que me conecta desde otro lugar, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Y ahora cuando lo hago, pues es precioso, ¿sí? Ya todos, o sea, ya saben, ¿sí? Incluso quiero contarte que el año pasado, este año no lo he hecho, y voy a ver si lo alcanzo a hacer. En la fundación creamos un sticker que dice, este regalo te lo comparto en memoria de mi hijo, tan. De manera que si tú, Cindy, quieres llevarle un regalo, por ejemplo, a una amiga, ¿sí? Ese regalo lo das en memoria de Emma. Y entonces estás haciendo viva a Emma en Navidad. Estás dándole amor de tu hija Emma a otra persona, ¿sí? Que eso es el siguiente punto. Entonces, aquí, digamos, voy cerrando con lo que es simbolizar al bebé. Hay muchas maneras. Pensémoslo. Pensémoslo desde la creatividad. ¿Cómo simbolizo yo a mi bebé en Navidad? Y que al final esta Navidad, pues, sea el amor que le tengo. Y el último punto, que creo que es tal vez como el más importante, que, y este parte de algo que le decía la Madre Teresa Calcuta, cuando, vamos, esta es una historia así muy rápido que les cuento, cuando murió la esposa y la hija de Facundo Cabral en un accidente aéreo, él llamó a la Madre Teresa de Calcuta y le dijo, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces ella le dijo, no, pues ahora sí tienes un grandísimo problema. ¿Dónde vas a poner el amor que te sobra? Y ella lo llevó a Calcuta a sanar leprosos. Y él dice, ahí ella me salvó, porque me dijo, pon el amor donde haga falta. ¿Y qué significa poner el amor donde haga falta? Significa servir, Cindy. Significa donarte a ti mismo. Donar amor a otros. Amor que puede estar representado en abrazos, tiempo, canciones, pinturas, regalos. Si quieres donar dinero a una causa, si quieres hacer algo, ¿sí? En memoria de tu hijo. Y también en representación de tu proceso, también, en memoria tuya, ¿sí? O sea, en conmemoración de el que murió, porque nosotros morimos, una parte de nosotros murió, entonces también en memoria de la que murió y en reconocimiento de la que está aquí parada haciendo este duelo, poner el amor donde haga falta. Nosotros en la Fundación Cindy, y pues tú has sido parte de esto también y tienes además un video muy lindo que en estos días volví a ver, en donde hablas también sobre la Navidad en duelo. Nosotros en la Fundación tenemos una actividad que se llama el Navidar. Y el Navidar es una actividad en un hogar de niños que, digamos, están en condición de restablecimiento de derechos, ya sea para adopción, se los han quitado a sus papás, y son niños que están sin sus padres allí. Y llevamos regalos, una tarde de novena, de aguinaldos, eh, y esto le da mucho sentido, porque son niños a los que se abraza, ellos nos abrazan, es una manera maravillosa de darle sentido y no quedarnos solo en el dolor, que es válido también, porque hay momentos donde lo necesitamos, y sobre todo ese primer año, si tú quieres quedarte ahí, es válido, ¿sí? Pero también hay otra manera, no es la única, ¿sí? Y aunque llegamos allá con un dolor enorme, ponernos un gorro de Navidad en medio de este duelo es una cosa, pero cuando te das cuenta que tú eres más que eso que te sucedió, que tú eres más que el dolor y que incluso esa energía y ese dolor se pueden reorientar a crear música, aun cuando tus cuerdas están rotas, Cindy, es bellísimo, es bellísimo. Entonces, digamos, en estos 10 puntos creo que resumo como esas herramientas para lograr sobrevivir a la Navidad en duelo y que, pues, no sé por cuántas Navidades necesitemos utilizarlas. Puede ser una, pueden ser 10, pero que, bueno, creo que pueden ser muy útiles. Angelita, ese decálogo es súper valioso, de verdad que tienes que montarlo en un libro o algo así. Es súper, súper valioso. Eh, quiero subrayar Resaltar. eso, estoy falta de práctica.
Y es, lo primero es súper importante, escucharnos a nosotros mismos. En duelo en general es importante, pero más en Navidad cuando estamos llegando a acuerdos con otros de cómo vamos a vivir. Es normal decir qué vamos a hacer en la cena, en qué casa nos vamos a encontrar o dónde vamos a pasar la Navidad. Y entonces cuando tenemos ese espacio en donde tenemos que acordar con otros cómo la vamos a vivir, es cuando más debemos escucharnos a nosotros mismos individualmente y con nuestra pareja para decidir realmente qué queremos hacer. Y no hay problema si eso que nosotros queremos hacer no compagina con lo que quiere hacer nuestra familia. Está bien. Ahí va el segundo punto que es súper importante que tú mencionaste y es comunicarlo. Y Ujú, comunicarlo sin miedo de que se van a enojar o no les va a gustar o no van a estar de acuerdo. Creo que eso es lo que necesita realmente la ujú, familia, que nosotros tomemos la iniciativa de hacerles saber qué queremos o qué necesitamos, porque probablemente ellos no lo saben. Intentando querer ayudarnos, puede que hagan lo contrario y hagan algo que de pronto agregue más dolor a ese dolor que ya tenemos. ujú, Comunicarlo sin miedo. Y en ese comunicarlo, digamos que nos va a facilitar lo que el tercer punto que quiero resaltar, que tú mencionaste, y es planificar. Si bien no podemos ser así como tan cuadriculados, porque sabemos y hemos aprendido la lección de que no podemos planearlo todo, anticiparnos a esas situaciones nos va a ayudar muchísimo. Lo que decía Angelita, planifiquemos cómo la queremos vivir, si queremos hacer algo diferente, si queremos quedarnos en casa, si queremos de pronto ir solamente un par de horas, pero regresarnos otra vez a casa, o queremos ir a hacer algo simbólico, hacer un ritual. Esa planificación nos va a ayudar a que esa fecha sea mucho más transitable, que no nos atropelle. Y en eso también, digamos, yo diría que cabe la pena decir que se vale cambiar de opinión. Yo me ujú. acuerdo que en la primera Navidad, el 24 específicamente, con mi esposo dijimos como que vamos un rato a ver cómo nos sentimos, porque eso es otra cosa. Tú no sabes cómo te vas a sentir. De acuerdo. Tú ahorita puedes sentirte fuerte como no, yo estoy bien, yo puedo y voy ahí, pero tú no sabes en qué momento se detonó, así como le pasó a Angelita, que empezó a escuchar los juegos pirotécnicos, la música, y ella no sabe, entró en shock, salió corriendo, Me puede anoqué. pasar, sí, no, y es que puede pasar, y tú no sabes cuál va a ser ese detonante. Puede ser que están dándole los regalos a los niños, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, como tú no sabes realmente cómo te vas a sentir, anticípate y vale la pena cambiar de opinión. Eso lo digo porque en esta Navidad, en la primera Navidad con mi esposo fuimos a la reunión, sabíamos como, bueno, tenemos plan A y plan B, vamos un ratico a ver cómo nos sentimos y si nos sentimos mal, regresamos a casa y punto. Y pues así fue. Resulta que yo, los días antes de Navidad, yo era la que estaba súper quebrada, súper entregada al llanto y mi esposo estaba, entre comillas, un poco más con fortaleza, pero ese día, sin saberlo, cambiaron los papeles. No sé por qué yo estaba súper más tranquila, más como con ganas de socializar, pero él empezaron a repartir los regalos de los niños y él se quebró. Yo estuve muy pendiente de él, Mm, vi ujú, que estaba como ya, mejor dicho, a punto de llorar, estaba muy cómodo. ¿Estás bien, amor? No, me quiero ir. Nos perfecto. despedimos de todos, dándoles las gracias y como a las 10 de la noche, o sea, cenamos y regresamos a casa y lloramos toda la noche en nuestro apartamento. Y estuvo bien, o sea, estuvo bien porque era lo que necesitábamos. No podíamos quedarnos más de 2 horas en ese espacio. Y mi esposo no se esperaba que de pronto se sintiera de esa manera. Él no sabía que se iba a sentir de esa manera. Entonces es importante eso de planificar, comunicar y ser fiel a lo que necesitamos. Otro punto, Angelita, que es súper importante, que vale la pena ampliar, y es tú, ¿qué le dirías a esas otras personas? No a los padres directamente que están en duelo, sino a la familia que también no sabe qué hacer. La familia no sabe, hablamos del bebé, no hablamos, los mencionamos, no los mencionamos, les doy un regalo, no le doy, ¿qué hago para hacerle saber a mi familiar que me importa su dolor, pero, pero no sabemos cómo manejarlo? ¿A quién acompaña? ¿Tú cómo los guiarías?
Sí, ese es otro punto, Cindy, que es muy complejo, porque como te decía, a nosotros no nos enseñan a acompañar el dolor, nos Mm, enseñan a evadirlo. O sea, nosotros sí. salimos del bachillerato sabiendo matemáticas, biología, inglés, pero no sabemos acompañar el duelo. Y es increíble porque pues los seres humanos vivimos en una sucesión de duelos permanente. Y en este caso, como ya lo hablábamos, pues tiene unas implicaciones que para Navidad pues son tremendas. Entonces, bueno, pues lo primero para los abuelos, por ejemplo, los amigos, los tíos, quienes están alrededor, pues saber que Navidad no es un tiempo fácil, ¿sí? Que así como ese papá y esa mamá necesitan validarse a sí mismos y escucharse, ¿sí? Pues también nosotros necesitamos, y aquí me voy a poner en el lugar de acompañante, como Mm, acompañantes necesitamos permitirle a ese papá y a esa mamá en duelo que expresen sus emociones sin temor. Nos aterra ver llorar al otro, nos sentimos en ese momento como responsables de eliminar ese dolor y sentimos que las lágrimas son malas, ¿sí? Porque estamos como en esta sociedad de la felicidad, ¿no? Como de la alegría permanente y ver llorar al otro es terrible. Pero en el duelo las lágrimas sanan el alma y cada lágrima que ese papá y esa mamá derramen es sanación pura y mm. absoluta. Entonces, permitir expresarle a ese otro las emociones, cualquiera que sea, porque también malo si, decía un papá, malo si yo lloro, malo si me río, porque si me río, ¿cómo se está riendo si es que se le murió el bebé hace un mes? Las emociones que lleguen al otro, validarlas, no reprimirlas. Si llora es porque necesita ir sanando, porque recuerda a su bebé y está bien. Otra cosa aquí que es importante es no juzgar, ¿sí? No juzgar lo que el otro decida hacer. Entonces, no, pero ¿cómo no va a venir a las cenas si llevamos 2 años sin vernos después de la pandemia? O, por ejemplo, en el caso que tú contaste, Cindy, ¿cómo Pedro se va a ir justo en la repartición de los regalos? No, terrible. Aquí necesitamos liberar todo juicio frente a lo que el otro está haciendo, porque recordemos, el otro está sobreviviendo a una etapa, a un momento muy difícil, con una herida muy grande que nosotros no vemos. Imagínate que es como si el otro estuviera en un posoperatorio. Si necesita irse a su casa a descansar, uno entiende, porque uno ve la herida y no, sí, lo operaron, está malito, que se vaya. Pero como esta herida emocional no se ve, entonces no, pero debería estar bien. Entonces aquí necesitamos hacer un cambio de chip ahí y es, vamos a brindarle a ese otro todo el respeto y la comprensión que necesite sin juzgar, sin señalar, sin pedirle que esté bien, que rápido, digamos, como que olvide lo que pasó. ¿Mm? O sin caer en el cliché de las frases, ¿no? De tenemos un angelito, bueno, todo eso. Dios, Dios sabe por qué hizo las cosas, rápido vas a quedar embarazada, el otro año pídele a Dios que te dé un bebé rápido para que no sientas este dolor, Me ¿no? hiciste acordar, claro, nosotros con Pedro duramos muchos años escribiéndole una carta al niño Dios, así cual, tal cual los niños escriben y piden juguetes, nosotros pedíamos un hijo. Pues la primera Navidad en duelo, bueno, eso y lo del ritual de las uvas, de las 12 uvas, ¿no? Era como un hijo, la bendición de un bebé. Un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. Sí, yo Pues lo entiendo, yo lo entiendo. créeme, créeme que ahora nosotros odiamos eso. O sea, yo creo que todavía no lo supero. No soy capaz de hacer las 12 uvas. Y lo de la carta, bueno, tengo que reconciliarme con ese ritual. Claro, la primera Navidad, cuando nosotros poníamos la cartica en el árbol de Navidad cada año, eso para nosotros era súper doloroso, o sea, Doloroso. doloroso cuando todos están pidiendo deseos, decretando Mm, cosas, pidiéndole mm, a las uvitas al cielo cosas, y tú lo ujú. que, o sea, para nosotros era muy, muy doloroso ese ritual y ya no quisimos volver a hacerlo nunca, ¿no? Y pues cada persona tendrá sus cosas, ¿no? Ujú. Esos puntos que de pronto son más dolorosos que otras cosas Sí, y es inevitable. es inevitable y bueno, por ejemplo, en ese momento a ustedes les daba paz aunque era doloroso, Mm, pero, pero digamos que para las familias a veces no es fácil ver que, por ejemplo, el otro está haciendo eso, ¿sí? Como, ay, ellos mm, porque están pidiendo un niño, o,
Mm, Vamos, en cada familia y cada duelo es tan distinto, como una persona necesita algo, otra persona puede que no. Entonces aquí es importante no tratar de entender el dolor del otro, mm, porque a veces, mira, nosotros en la fundación hacemos unas sesiones muy lindas familiares. Yo ahora estoy haciendo sesión familiar, además de la pareja, aparte de la pareja, hago una sesión con los abuelos, los cuñados, porque ellos también están en duelo y están ávidos de saber cómo acompañar a esa pareja. Entonces estamos haciendo unas sesiones muy lindas. Y en esas sesiones lo que manifiestan a veces es que yo quisiera entender qué es lo que le pasa, ¿sí? ¿Cómo hacer? Entonces lo primero aquí es no tratar de entender el dolor del otro, es dolor, ¿sí? Y en ese momento nosotros como acompañantes no somos los salvadores del otro. Como no somos los salvadores, pues no es mi responsabilidad decir una frase o no, sino simplemente acompañar, estar, abrazar. ¿Mm? Para esto algo que es muy importante es preguntarle al otro qué necesita. ¿qué ¿Tú quiere? quisieras hacer esto? Ajá. No programarle la Navidad de una vez. ¿Qué pasa con todo lo del duelo? ¿Sí? Como a veces que las familias a veces por querer hacer algo mejor para ese papá y esa mamá le esconden las cosas del bebé o en Navidad a veces pasa igual. Entonces, no asumamos que necesita el otro. Preguntémosle, ¿tú quieres esto o quieres lo otro? ¿Preferirías estar acá o preferirías estar en otro lugar? ¿Sí? Algo que también es importante es no pedirle que se comporte como se comportaba antes. Y esto va de la mano con lo que hablamos de las nuevas tradiciones. Seguramente van a ver que ese papá y esa mamá, que esa pareja o que esa mamá va a hacer cosas distintas. Entonces, no pidamos que vuelva a ser el de antes, ¿sí? Si antes bailaba, si antes se vestía Mamá Noel, era la que repartía, si antes era la que preparaba la cena y los buñuelos y ahora ya no quiere hacer nada, se vale, ¿sí? Se vale que de pronto esa familia quiera hacer todo en torno al bebé, ese papá y esa mamá. Entonces, ok, respetemos eso. Si hay otros bebés o hay otras mamás embarazadas en la familia, comprendamos que es muy difícil, que aun cuando hayan pasado 5 meses, es muy difícil. Entonces, no los obliguemos a compartir o que pensemos que ponerle otro bebé en brazos le va a ayudar, que lo he visto muchas veces y es terrible, ¿no? Como llevémosle ese bebé que eso le ayuda porque le hace falta un bebé. No, 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 Sí. no, no, cuidemos esa herida que tiene ese papá y esa mamá. Entonces, preguntémosle qué es lo que ellos necesitan. Si ellos se sienten listos, está bien, pero si no, pues en eso hay que cuidar. Es importante también poder validar sin miedo el nombre de ese bebé. No tengan miedo a mencionar a los hijos. No No tengas tengan miedo a miedo. mencionar en Navidad a ese hijo. Hay algo muy lindo, por ejemplo, que el 31, el último momento del año se puede hacer y es nombrar a esos que se han ido. Incluso no solo al bebé que está ahí, que otros bebés de la familia se han ido. Mm, Nombrarlos, cerrar el año también reconociendo a quienes han estado en nuestro árbol y que hoy físicamente no están, pero que también nos han antecedido. mm, Eso es muy lindo. ujú. Brindarle apoyo emocional. Si esa mamá está llorando, pues la abrazo, si lo necesita, ¿sí? Y algo que es súper importante ahí, no aprovechar el momento para hacer preguntas de los detalles. Como hace rato entonces que no nos vemos y cuéntame entonces cómo fue la cesárea y cuéntame si esa mamá no lo ha hecho, ¿sí? O preguntarle, ¿quisieras hablar de lo que sucedió? Porque posiblemente ella pueda querer hablar, pero Ujú. siempre preguntemos, ¿sí? Aquí en estos temas el principio fundamental es el silencio y de ahí voy poco a poco, voy poco a poco. Como familia que acompañamos, si sentimos deseos de llorar, pues permitámonos eso. Aquí tenemos un sistema de creencias errado sobre el yo te protejo. Entonces, ¿y eso cómo es? Yo no lloro porque no quiero que tú te pongas más mal. Y ella que está en duelo tampoco llora porque no quiere que su mamá se ponga mal. Y ninguno de nosotros lloramos porque no queremos que nos pongamos mal. Y al final, ¿sabes qué estamos haciendo? Que nos estamos poniendo peor. Porque todos autoprotegiéndonos. Sí, total. Entonces, nada, que es que no queremos que el 31 se vuelva una mar de lágrimas. Pues si eso es lo que se necesita, pues se hace. El primer 31 que te cuento, digamos, después de que yo, digamos, el 24 fue muy duro y el 31 a las 11:30 me dio la crisis, lloré y lo expresé y les pedí, les dije, necesito que hagamos una oración, pues era el primer diciembre. Yo creo que les amargué a todos ese 31, porque todos terminaron llorando,
pero ayudó, ¿sabes? Ayudó. Y no Entonces, está mal tener fechas distintas, ¿no? O sea, si es algo, hemos tenido miles de Navidades y miles de Años Nuevos, pues podemos tener uno distinto porque es también simbólico, ¿no? Y ahí vamos a ese punto último que tú mencionaste, que me parece muy importante, los rituales y los símbolos. No solo los que hacen los padres, porque en sí los padres casi siempre tienen la iniciativa de querer simbolizar a sus hijos de alguna manera, ujú, pero a veces los que acompañan también quieren y no saben cómo, ¿no? Digamos, quiero darle un regalo a estos papás, ¿qué les puedo dar? ¿O cómo puedo hacerles sentir, darle un regalo que sepa que su hijo también está en mi corazón o es parte de esta familia? ujú. ¿Tienes alguna idea de cómo les podemos ayudar? Ay, mira que esa pregunta nunca me la habían hecho y nunca había hablado de eso y me parece precioso. Eh, Cuando nosotros maternamos hijos del cielo, esa relación papá, mamá e hijo se vuelve una relación invisible de alguna manera, ¿sí? Y se traduce y se visibiliza solo a través de objetos simbólicos. La mariposa, por ejemplo, es el símbolo del duelo y de la transformación. Es el símbolo también o sea, del duelo y de la transformación de quien se ha quedado, pero también de la transformación de quien ha empezado una vida distinta, de ese hijo Mm, que se fue. Cuando yo veo mariposas, yo siento que mi hijo puede estar ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en esa primera Navidad tan dolorosa, el regalo de mi esposo, todavía lo tengo en el altar de mi hijo, fue una mariposa que encendía con las luces, con las alas, con luces LED. Divina, o sea, y mira, no tiene que ser el regalo, mándame a Cancún de vacaciones, no. Y cuando me lo regaló me escribió, me dijo, porque nuestro hijo siempre mantendrá las alas abiertas, decía algo así como su luz iluminará nuestra vida. Y esa fue esa mariposa. Eh, Dependiendo, digamos, los ángeles a nosotros nos simbolizan y quienes tenemos, digamos, una base religiosa desde lo cristiano, pues nosotros simbolizamos a nuestros hijos con las almas y los seres angelicales. Entonces, por ejemplo, los ángeles son regalos hermosos también. Justo mi esposo hace un año me regaló un almanaque de ángeles. mm, En Navidad me regaló un almanaque de ángeles y, por ejemplo, en este mes es una Virgen María con un niño, con un bebé en brazos, con unas alas, pero es un bebé, es una cosa preciosa. Por ejemplo, los ángeles son un regalo muy lindo. Eh, Cosas simbólicas, ¿sí? mm, Una carta con una pintura. Una amiga, por ejemplo, una vez también me trajo como un cuadro con varios, como varios bebés ángeles, una cosa hermosa. Eh, mm, Les voy a contar un regalo que me dieron también muy lindo, que fue hecho a mano y fue la inicial, la J del nombre de mi hijo, abajo su nombre Juan Isaac con un portarretratos, hecho con botones azulitos como de bebé. Precioso, lo tengo en su altar. Entonces, cosas simbólicas puede ser algo muy lindo. El nombre del bebé, por ejemplo, en madera, un nombre así divino, alas, bueno, regalos de duelo, digamos, en Navidad, pero para alguien en duelo, son regalos que fortalezcan su corazón. Un libro, por ejemplo, un libro relacionado con el duelo, con la esperanza. Eso también, la lectura nos alimenta el alma. Nosotros en la página de la fundación tenemos la tienda HIC. Es más, por aquí como que debo tener, es que no sé si tengo algo a la mano, pero en la tienda HIC pueden encontrar. Tenemos unos collares en forma de mariposa, unas manillas de mariposa, tenemos unas camisetas. eh, Puedes regalar también sesiones de acompañamiento. Tenemos algo llamado Bono Bebés del Cielo. Es un bono muy lindo con una mariposa. Puedes regalar sesiones de acompañamiento a esa mamá y a ese papá en duelo, que creo que también puede ser un regalo muy lindo. Mira, no se me ha ocurrido que el bono también funciona para Navidad. por supuesto. Y bueno, pues creo que tenemos es que poner a funcionar la creatividad. Y yo agregaría una cosa que en mi caso me dio mucho amor. Claro, te saca lágrimas, pero lágrimas de amor. Y es que si tú sabes que esos papás van a ir a tu casa, tú puedes poner algo simbólico. Ni siquiera se lo tienes que regalar, lo tienes que hacer presente. Ay, Yo me sí. acuerdo una vez que fui a la casa de mi mamá, de hecho esta abuelita también,
es parte como se volvió de lo que tú dices, los nuevos rituales o las nuevas costumbres. Yo recuerdo que una vez fui a la casa de mi mamá y ella sin decirme nada estaba ahí también una bolita parecida a esta navideña Mm, de Emma y ella siempre carga un prendedor que es un angelito y ella dice, acá está mi nieta conmigo. mm, Y ella siempre en las navidades, en las fechas, en las fiestas y eso, carga el prendedor. Ese solo hecho de que para ella es su símbolo de tu hijo está en mi casa, tu hijo está presente, es muy importante para los papás. Y mira que una ujú. bolita personalizada con el nombre de ese bebé, de ese hijo, es algo muy económico, pero es tan grande que los papás lleguen a esa casa y encuentren en el árbol de Navidad el nombre de su hijo. Eso puede Es ser algo hermoso. maravilloso. Y eso por dar un ejemplo, ¿no? Hay, como tú decías, Mm, la creatividad y el amor no tienen límites, ¿no? Pero siempre hacerle saber a sus papás que su hijo no es invisible, que sí, su eso es hijo clave. está presente, porque a los papás nos da mucho miedo a eso, ¿no? Es mi hijo desapareció y entonces ya la familia lo va a olvidar, porque los papás siempre los tenemos presentes. Si nuestra familia puede hacer un detalle amoroso donde le hace sentir a sus papás, no es que tu hijo también hace parte de esta reunión, está presente con nosotros, es algo también muy bonito que podemos darle a sus papitos. Así es. Mira que me hiciste recordar que mi mamá compró una vela que tiene como agua por dentro y que se enciende como toda el agua y lo que cae. Mm, Y cuando yo le dije, qué vela tan divina, me dijo, la compré porque me recordó a Juan Isaac. Y mm, en Navidad la saca. Y yo sé que ahí está Juan Isaac. Así ujú, es, Cindy. qué lindo. Angelita, creo que este tema es muy bonito. Tengo pensado también, ojalá que podamos volver a reunirnos. Siempre sale algo muy lindo cuando nos reunimos. Podemos amplificar el tema de los rituales, el tema de los símbolos, pero este video tiene la intención de dejar herramientas para que los papás se cuestionen. El solo hecho de que se cuestionen, de que no esperen a que se los atropelle la Navidad, sino que se cuestionen. Sé que va a ser una fecha difícil, o sea, de las más difíciles. Sé que tengo mi herida abierta y como Ujú. quiero cuidar mi herida, necesito empezar a pensar cómo quiero vivir esa Navidad, qué necesito, cómo la quiero vivir y a partir de ahí vas a poder vivir una Navidad diferente. No va a ser la de siempre, va a ser muy distinta, muy diferente, pero podemos incluso llegar a tener Navidades hermosas, hermosas, si sabemos darle lugar a ese amor que tenemos por nuestro hijo, ¿no? A través de símbolos, a través de actos, a través de lo que sea, va a ser distinto, pero no tiene que ser necesariamente traumático si nos damos la Ujú. oportunidad también de llenarnos de esas herramientas. Ángela nos ha dado 10 herramientas maravillosas para empezar a planificar estas navidades. Y pues nada, Angelita, te agradezco mucho, es demasiado valioso lo que has dado, ya te dejo a ti las últimas palabras para que te dirijas a las personas, eh, dándoles un mensaje que tú quieras para cerrar esta intervención. Gracias, Cindy. Bueno, Navidad no es fácil, como ya lo vimos, porque siempre nos va a faltar un hijo. Y eso, mira, hasta el día que nos muramos. A mí el 31 de diciembre a la medianoche siempre me falta un hijo. Y me permito sentir eso. Y lo reconozco y lo asumo. Pero eso no significa que me falta la vida y que me falta el amor. Al contrario, nuestros hijos del cielo, si bien físicamente no están, ellos han venido a traernos una nueva manera de vivir, una nueva manera de sentir, de amar, de ver y estar en el mundo. Que en estas fiestas hagamos vivo, hagamos viva nuestro hijo, a nuestra hija, a través del amor que podamos dar, a través de la capacidad de escucharnos, de comunicar,
de sentir. Ese hijo posiblemente ya no va a estar en las Navidades como nos habíamos imaginado y no le vamos a poder dar esos regalos físicos y materiales que imaginábamos. Porque es que ahora es él el que nos va a dar los regalos. Mm. Y cada Navidad y cada año vas a recibir enormes regalos de ese hijo o de esa hija. En la medida en la que tú te puedas también dar a otros, en la medida en la que puedas convertir la rabia y el dolor en energía, en acción, en sentido, en la medida en la que puedas convertir tu historia en aliento y en esperanza para otros. Se vale estar triste, se necesita también, pero nuestros hijos no vinieron a hacer sombra. Nuestros hijos no vinieron a sacar lo peor y a dejarnos en la oscuridad. De eso estoy segura. Y aunque hoy sientas que nada tiene sentido, que la vida no tiene sentido, aunque te sientas como el Grinch de la Navidad, te vas a dar cuenta que esto que ha sucedido en tu vida es tan poderoso que te vas a poder volver luz para otros. Recuperarás tu luz propia, pero además iluminarás al mundo entero en memoria de tu hijo y de tu hija. Ay, no, Angelita, tú siempre me sacas lágrimas. Y yo hoy estoy sensible y también creo que mire, voy a llorar. No, estamos conectadas. Qué hermoso, qué hermoso. Este tema es No, sensible, es súper no, lindo. y mira qué lindo, o sea, qué lindo que nos ve acá sacando nuestras lágrimas. Sepan que no porque yo ya voy para mi tercera Navidad y Angelita va para su, no sé, ¿cuál es Quinta. tu quinta Navidad? Entonces ya nuestros hijos no dejan de sacarnos lágrimas, ¿no? Son lágrimas hermosas, lágrimas de amor. Y siempre, De amor. siempre, como lo ha dicho Angelita, siempre nos va a faltar un hijo. Siempre. Pueden pasar los años y siempre nos va a faltar un hijo. Ay, Así no, es. Angelita. Bueno, Y nos abrazaremos desde el corazón, porque esa es otra cosa y es no estamos solos. no, No sí, estamos solos. Cindy en su casa, Ángela en su casa y los 45,000 papás que pasamos por esta experiencia en 2019 y en todo el mundo, es un momento en el que debemos saber que no estamos solos y si nos unimos en esta energía amorosa de conectarnos con nuestros seres del cielo y con nuestros seres de la tierra que están ahí también para nosotros, pues estaremos dándole sentido a este tiempo, Cindy. qué Muchas hermoso. gracias por esta invitación. Gracias a ti, Ángela, que sigas iluminando los corazones de muchos papitos. Te adoro con el alma y gracias de nuevo a haber estado acá conmigo. Bye. Un abrazo para ti y para todos. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero darte gracias por haber estado aquí y recordarte que HIC Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo a padres en duelo por la muerte de sus bebés, por la humanización en la atención en salud y por los derechos y las políticas públicas a favor de los padres en duelo. Si te ha gustado este video, si consideras que este contenido y que nuestra labor es importante, puedes ayudarnos dando me gusta en este video, suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes y bueno, también colaborando a través de donaciones en este link www.hicfundacion.com/donaciones. Esto nos permitirá llegar a muchas personas a través de este mensaje, a través del apoyo que brindamos y de todas las actividades que como fundación queremos llevar a cabo. Entonces, nuevamente gracias y hasta una próxima conexión.